Bueno, buenas tardes. Es cuando la música se convierte en arte. Eso lo haría todo más eficiente, lo haría todo más El transparente. conocimiento es lo único que nadie nos puede quitar. Con las nuevas tecnologías nosotros podemos hacer esto mucho más transparente. Dedicada a invertir en proyectos de la A industria. partir de estas nuevas tecnologías, Inteligencias artificiales y futuro de la industria de la música, la nueva las industria. celebridades más importantes de la industria, Consultora especializada. Probablemente ahora tengan más valor que nunca. nos compete a nosotros, que es la nueva industria de la música. Bueno, buenas tardes. Estamos en Montevideo, en Uruguay. Vinimos acá al mercado de la música de Uruguay y nada, se me ocurrió que en este nuevo segmento que tenemos en los podcasts hagamos conversaciones con algunos amigos, y en este caso tengo a un gran amigo acá conmigo. Él nació en San Cristóbal, Venezuela. Es un productor, ingeniero de audio, arreglista, conductor de cuerdas, de ascendencia italiana también, que eso es importante. Y formó parte de muchísimos proyectos reconocidos con premios Grammy Latino, premios ARPA. Bueno, ahora que cuente un poquito más él, Raniero Palm, con todos nosotros acá, hoy vamos a hablar un poquito de todo lo que nos compete a nosotros, que es la nueva industria de la música. El podcast es acerca de la nueva industria de la música, ¿no? Y bueno, básicamente lo que queremos hablar, y siempre lo que hacemos, es como divulgar un poco la información que se necesita hoy a nivel, vamos a decir, formativo, para todos los músicos y las compañías que nos siguen, que están obviamente en la industria musical. Y también queremos tener como esta palabra de gente que la tiene muy clara, como yo digo, en tu caso y en el caso de muchos otros colegas que también son amigos en común. Y bueno, como comentaba, Raniero tiene mucha experiencia trabajando con muchísimos géneros musicales, ¿verdad? ¿No? ¿Con cuántos? En diversidad de género, ¿qué puedes decir que has trabajado con cuántos? O sea, es difícil decir como la frase hemos hecho de todo, pero realmente hemos hecho música instrumental, hemos hecho mucha música urbana, hemos hecho mucho pop, mucha música folclórica de distintos países latinoamericanos. Se puede decir que la música latina viene en general del folclore, porque la música latinoamericana nace con la influencia de África. África viene el ritmo, los tambores, y todos esos ritmos afrolatinos se combinan con todas las cosas que empiezan a surgir aquí de las etnias y de la espontaneidad de las comunidades, y ahí es donde nace la música latina. Entonces, de alguna otra manera, la música latina en general viene del folclore en general, del folclore de nuestros países, y eso pues ha hecho de que cuando tú trabajas salsa, trabajas merengue, trabajas vallenato, estás hablando de folclore. O sea, entonces hemos trabajado con mucho folclore. A veces propiamente la música folclórica la llamamos a otro tipo de música. O sea, la salsa es tan universal, o ya el vallenato es tan universal, Claro. que cuando tú hablas de la música folclórica, por ejemplo, en Colombia, ya el vallenato es como el mainstream también, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablas de folclore, hablas de otras cosas también. Pero bueno, hemos trabajado con esa parte de ese folclore más purista, y con estos otros géneros latinoamericanos que, como vuelvo a repetir, vienen también del folclore. Bien. Es cierto que, bueno, por ejemplo, ahora se habla mucho de música urbana. Por ahí escuché algún documental, creo que yo te mostré alguno cuando viniste para España, te mostré un documental que se llama Yo soy del son a la salsa. Un documental viejo que lo conduce Isaac Delgado, muestra a Marc Anthony como en sus inicios, y habla como toda la historia de la salsa, digamos, desde el son, desde la guaracha y demás en Cuba. Me acuerdo que lo veíamos, y hay una parte en donde se refieren a la salsa como música urbana también. ¿Qué pensás de eso? Sí, es que de alguna otra manera, bueno, de hecho, me acuerdo como en su momento, ¿no? Tito Puentes decía que a él le molestaba el término salsa. Y de hecho, el término salsa, algunos historiadores dicen que se origina en Venezuela, en Caracas. Claro. Y es que realmente, ¿y por qué Tito Puentes se molestaba de eso? Porque él decía, ahora le llaman salsa, pero yo sigo tocando guaracha, son montuno, guaguancó, o sea, toda esa derivación de ritmos afrocubanos principalmente. Cha-cha-cha, como te dije, son montuno. Entonces, a todo eso él se le empezó a llamar salsa. Por como esa combinación de que está llena de sabor. O sea, es algo que bates y que está lleno de sabor, ¿no? Sí. Y entonces realmente, cuando se empieza a llamar salsa,
ya ese fenómeno está en la urbanidad. Y acuérdate que, Claro, por era ejemplo, como música de la calle, digamos. una de las cosas, uno de los lugares donde se empieza a cambiar ese nombre de ese género, de ese cúmulo de géneros musicales y empieza a llamarse salsa, por ejemplo, es la Caracas, de la urbe de Caracas de los años 70 o 80, sí. Y también el Bronx en Nueva York. Entonces, el Bronx, ahí nace también la salsa neoyorquina y la salsa estadounidense. Después es que empieza también en Puerto Rico a generarse eso, pero obviamente todo eso, el cúmulo, la columna vertebral viene de Cuba, pero en Cuba nadie habla la palabra salsa, o nadie hablaba la palabra salsa. Claro, sí, tenía la guaracha, el son. Entonces, cuando esos ritmos afrocubanos llegan a la urbe moderna, de ese moderno que te hablo de los 70, 80, o sea, un poquito después de los 60, obviamente después de que pasa, que llega los Castros a Cuba y que de hecho se muda. Ahí es donde aparece Las Vegas. Pues Las Vegas no existiera si no hubiera pasado, si no hubiera pasado lo que pasó en Cuba. Sí. Entonces, los sitios de las casas de las apuestas, inclusive los mafiosos y eso, se mudan de La Habana y se mudan a Las Vegas y nace Las Vegas como ciudad. Entonces, en ese proceso, cuando Cuba empiezan esos ritmos afrolatinos a contaminar, en buen sentido de la frase, a esas urbes modernas, cosmopolitan, que son ciudades como Nueva York, como Cali, en Colombia, como Caracas. Sí. Entonces ahí es donde, en Caracas, dicen los historiadores, es donde nace el término salsa. Entonces, cuando nace el término salsa, nace en la urbe. Por eso es que para nosotros es la primera manifestación urbana. Claro, y de hecho, incluso, bueno, ahora estos días que estamos acá por Montevideo, que por Argentina, incluso hasta el tango en algún momento se le decía como que era... Se decía más música ciudadana, pero he escuchado a alguno también que le dice como que era la música urbana de esa urbe, ¿no? De esa parte, digamos, de estas partes de las ciudades portuarias y demás. Bueno, y justamente hablando de tango y de salsa, vos tenés esta experiencia de haber trabajado, de haber ganado premios. De hecho, ¿cuántos premios ganaste? Porque tenés un Grammy americano, ¿cómo es? Sí, hemos ganado 5 Latin Grammys. El segundo fue en tango. Eso. Sí. El primero fue en música para niños, después ganamos en música instrumental con Daniel Minimalia. Después estuvimos en álbum cristiano en español en ese mismo año, recuerdo. Y después saltamos a álbum del año con Rubén Blades, ¿no? Claro. Que hicimos las cuerdas sinfónicas de su disco Sal Swing. Hay un video muy bonito de Raniero que cuando Rubén te invita a hablar cuando ganan el disco del año y que cerrás la transmisión de los Grammy, el Latin Grammy de porque todos estaban diciendo 2000, el mismo año pasado, 2022. Sí, Rubén, hable usted. Y yo miraba al maestro Roberto Delgado, que fue el productor principal del disco, y yo decía, maestro, usted fue el productor. O sea, como que con el gesto le hacía como que... No. Y él estaba como que, a pesar de que Roberto tiene una personalidad bastante liderazgo, Roberto es un líder, es el líder de la banda de Rubén desde 1995. Y Rubén no es un tipo que le da pena nada, inclusive para decirte cosas malas te la dice, pero cuando tú estás en una transmisión con 38 millones de hogares, claro, y están tus colegas y las celebridades más importantes de la industria, distinto, claro, oye, él no quería ni hablar, entonces claro, como que bueno, pero digan algo, decía Rubén Blades, o sea, digan algo. No, y está ahí cuando, bueno, que hable, que diga algo, no, la verdad que fantástico. Para nosotros que trabajamos con vos hace mucho, yo que te conozco desde que todo empezó, un orgullo, la verdad que fue muy bonito el momento. ¿Qué opinás, o sea, con todo esto que hemos pasado juntos y que hemos vivido y demás, qué opinás de la industria actual, de la industria de la música actual? Sí, bueno, digamos que yo creo que mi edad, ¿no? Estoy a punto de cumplir 40 años, mi edad me ha dado un buen equilibrio de lo que sucede y lo que se ha transformado en la industria de la música, porque no soy como tan mayor como para estar en el punto de la vieja escuela, vamos a llamarlo así, ni soy tan joven, pero entonces entiendo a los jóvenes y entiendo a los mayores. Entonces, mucha gente ha hecho, por ejemplo, hemos hecho música sinfónica urbana, o sea, hicimos Nacho Sinfónico, por ejemplo. Entonces la gente me pregunta, ¿cómo tú te entiendes con los reggaetoneros? Me dicen los de la música clásica, o no solo la música clásica, la industria tradicional. Nacho, el de Chino y Nacho, sí, el de Chino y Nacho de que no conoce Venezuela. Nacho solo, sí. Entonces,
hicimos ahorita Don Omar, trabajamos el disco de Don Omar, trabajamos con... Cierto. Entonces, de hecho, gente no solo como que, no es los músicos de la música clásica, es ingenieros, productores de la vieja escuela, del pop, del rock, me preguntan, ¿cómo hago yo para...? Y me lo dicen a veces como con una envidia chévere, ¿no? Una envidia bonita. Me digo, oye, brother, ¿cómo tú haces tú para entenderte con estos chamos nuevos? Y yo creo que mi edad me da como eso, ¿no? Yo nací jugando Nintendo en 1985, salió el primer Nintendo. Claro, sí. Entonces, Somos contemporáneos y hacíamos Super entonces Mario, ya nacimos en el mundo de la informática, de los juegos y todo eso. Entonces me da un poco más entendimiento a cómo... vi cómo, o sea, las personas de nuestra generación Y, nosotros vimos cómo nació la informática prácticamente. O sea, desde el primer computador IBM, el primer computador Epson que hubo en mi casa, yo vi nacer Windows. O sea, vi cuando llegó el Windows a mi casa, Windows 3.11, Windows 95, y después, en ese proceso evolutivo, yo vi cómo la música llegó a la informática. Vi nacer el MIDI, el Music Interface for Digital Instruments. O sea, vi cuando nació el MIDI. Entonces, tenemos ese entendimiento. De hecho, yo ya nazco y entro a un estudio de grabación y empiezo a grabar música ya en digital. Yo nunca viví lo análogo. Entonces, la gente que vivió en lo análogo, se le cambió el mundo y se le cambió la película. Y una de las cosas más importantes también que hay que entender es que la música se diversificó. Salió de los grandes estudios para a poderse producir en las casas. Antes la música era muy difícil hacer un disco, era muy caro contratar un estudio de esto. A todos nosotros nos encantan esos juguetes caros y esas super consolas y todas esas cosas vintage que nos dan nostalgia. Pero vamos a ser coherentes y reales. Gran parte de los hits mundiales de la actualidad se están haciendo en hoteles, en songwriting camps, Sí. y con recursos muy buenos. O sea, con recursos muy buenos. Yo parte del trabajo que vengo haciendo, inclusive pedagógico, compartiendo en las distintas ciudades del mundo, cuando voy a dar masterclass, hablamos de eso, de cómo hacer y educo un poco a estos jóvenes a nunca desmeritar y bajar la calidad, ¿verdad? Y cómo hacer esas cosas en un hotel bien hecho, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Para los que nos están escuchando ahora que estabas hablando de todo esto sinfónico y demás, y estamos hablando de un poco de lo que es para vos la industria actual, que estás haciendo como, digamos, un poco el panorama tuyo desde tu óptica, y está bueno esto que estás diciendo de el home studio, cómo ha cambiado todo eso y todo, cuando vos sos director de orquesta, digamos, ¿no? Claro, sí. Y trabajaste ahora con todos estos proyectos sinfónicos, ahora hiciste algunas cosas para Ricky Martin. Sí, el Ricky Martin Sinfónico, hicimos varios de los arreglos. Y esa cosa es muy interesante, cómo vos tenés una óptica dentro de la industria actual de no perder esta calidad, pero cómo comulga, o sea, perdón, comulga no, cómo convive, ¿no? Hoy el que está haciendo trap. Bueno, vos trabajás con chicos que tenés en tu equipo, gente que hace trap y música urbana súper moderna. ¿Cómo convive toda esa mirada tuya de la industria actual, de el decir no perdamos la calidad, pero vos creciste con la tecnología, ¿verdad? Y de repente estás haciendo sinfónico. ¿Cómo haces? ¿Cómo conviven todas esas ideas? Mira, juntas? primero que nada también no es que nace en mí, sino se crea en mí, en mi persona. Y yo, cuando se crea en mi persona, ese criterio yo lo comparto con mi equipo de trabajo. Y aparte de mi equipo de trabajo, trato de contagiarlo. El criterio que te hablo es que nace en nosotros un criterio de entender que cómo se hace la música digital y cómo es la música digital y cómo es la música urbana, y empezar ese proceso, inclusive vamos a decirlo así, de respeto y aceptación. Nosotros dentro de nuestra empresa y nuestro equipo de trabajo, la gente que hace nuestro beatmaker, una persona como Shay, como Manuel Ramírez, como Jan Layton, como Alex Serna, que son parte del equipo de los Mockster, que es una ala de nosotros, empezamos a ver que ellos hacen música y leen inclusive música, porque a veces la gente dice, no, pero es que esos muchachos ni siquiera se han educado o ni siquiera leen un pentagrama. No. Es que ellos sí leen música, los que saben hacer más, obviamente, y que mejor lo saben hacer, pero lo hacen de una manera distinta a la que nosotros aprendimos. O sea, yo siempre he dicho, echando broma, digo, hacen música con pepitas, ¿no? Sí. Porque acuérdate que los Digital Audio Workstation que nacen para la música urbana, que tú hablas como FL Studio, como Logic y todo eso, empieza, y en la programación MIDI,
están inspirados desde los drum machine de los 80. Sí. Entonces la gente empieza a hacer música con pepitas y empieza Me acuerdo del K-Work, ¿no? Bueno, entonces con esas pepitas Sí. se da cuenta que empieza a hacer música y empieza a entender y empiezan a usar, y después también conocen y entran a un controlador de teclado y conocen el teclado, así sean con un controlador de 2, 3 octavas, y así van escribiendo música, a veces inclusive más con el mouse que con el teclado. Entonces, ellos tienen otro camino, o sea, hay muchas formas de llegar a Roma. Entonces ellos tienen un camino distinto y otra manera distinta, pero al final el producto es música. ¿Y qué es la música? O sea, yo siempre he dicho, hay una cosa que me enseñó un maestro cuando yo estaba niño, bueno, niño no, adolescente, que fue formado en Austria y me dio una materia que se llama análisis de formas musicales. Y una de las cosas que me enseñó, que fue una enseñanza para la vida, es que me decía, mira, la música es un lenguaje, pero ¿en qué momento se convierte en arte? Porque es un lenguaje de comunicación sonora, de sonidos, valga la redundancia, sonidos organizados para comunicar, pero se convierte en arte cuando crea placer estético, es un placer contemplativo. Entonces él me dijo, mira, tú estás aquí para formarte y llenarte de unos conocimientos académicos, pero no porque tú aprendas más cosas, tienes que desprenderte de la función para la cual el ser humano, el hombre, creó el arte en el mundo, que es para crear placer estético. Entonces me enseñó a digamos que me advirtió, no permitas que tu educación académica te aleje de la función del arte. Hay gente que sabe poco y hace mucho arte. ¿Sí me explico? Hace que esa música sea función. Y me dice, hay gente que sabe mucho y su música no le gusta escucharla a nadie. ¿Me explico? Entonces, nunca trata me enseñó y me dijo como esa advertencia, trata de educarte, aprender, pero siempre mantente en el equilibrio y piensa siempre para qué el hombre creó el arte en el mundo. Entonces, para crear placer estético. Entonces, si estos muchachos con sus pepitas hacen algo que le gusta a la gente, yo le dije, oye, brother, eso es música. Claro. Y aparte que es música, están haciendo arte. De repente no todo el mundo comulga exactamente con lo que yo estoy diciendo, pero cuando tú te das cuenta que un grupo de personas a él le gusta algo, eso se transforma, es cuando la música se convierte en arte, es cuando ese lenguaje comunicativo de sonidos organizados pasa a esa función de arte. Entonces, ¿dónde entramos nosotros? ¿Y dónde entramos nosotros con nuestro conocimiento académico, formados en el Sistema Nacional de Orquesta Infantil y Juveniles de Venezuela, con todo este mundo de la música académica, a aportar y a enriquecer ese arte? Entonces, por eso nosotros y mi persona y todo nuestro equipo de trabajo comulga muy bien con la música urbana y con los reggaetoneros y con todo esto, porque yo no soy enemigo de ellos, soy su mejor amigo, su mejor aliado. Los productores de reggaetón me llaman, brother, hazme las guitarras con Arturo Antequera, hazme las percusiones así para Don Omar, hazme las cuerdas sinfónicas. Y hay a veces unos momentos tan especiales que a veces hasta incómodo, porque me dice, pero ¿tienes alguna idea? ¿Qué es lo que quieres que haga? No. Ponle tu magia, Raniero. O sea, a veces esa libertad te da inclusive hasta miedo, pues. Pero es muy bonito porque yo los respeto a ellos y ellos me respetan a mí. Y yo estoy en función del arte. Siempre le digo a mi equipo de trabajo, nosotros estamos en función del arte y en función de la música. Muy bueno. Viste que todo el mundo siempre dice, bueno, ¿qué consejo le darías a los nuevos músicos, a los nuevos jóvenes, ¿no? a los que recién comienzan? Como que todo el mundo siempre hace esa pregunta. Pero a mí me interesa como hacerla al revés. ¿Qué es lo que vos estás aprendiendo hoy con toda esta experiencia y con todos estos galardones de estos músicos nuevos? Exactamente eso. ¿Qué estoy aprendiendo? Que hay otras formas de llegar, que hay otro camino, que el único camino no lo sé yo. O sea, yo no sé, tú no tienes que tener esa humildad de que la música, la misma música, el arte de producción musical, el producir y crear música, es imposible. O sea, tú no puedes pasar una vida aprendiéndolo todo. Para mí es imposible aprender Pro Tools, FL Studio, Fruity Loop y Logic y todos los DAW habido por haber, y cada uno tiene un forma. O sea, es como cuando tú vas a cuantizar o editar algo. O sea, en Melodyne lo hace de una manera, en Autotune lo hace de otra manera. Entonces, tú no puedes aprender todos los software. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que no hay nada más valioso que el trabajo en equipo. Y no hay nada más valioso que yo siempre digo muchas frases que comulgan con todo esto. Una de las que más digo es, la inteligencia colectiva es mucho más poderosa que la individual.
punto número 1. Y punto número 2 es, se me fue la idea, pero ya te digo, aparte de que la inteligencia colectiva es mucho más poderosa que el individual, ese respeto y esa aceptación que tú tienes con el otro, de su forma de ver, no hay idea mala, esa es la frase que iba a decir, no hay idea mala sino sin desarrollarse. Entonces, nadie tiene una idea mala. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en equipo, tú te das cuenta que la gente aporta y cada quien tiene una visión distinta de ver la música, inclusive, o sea, de ver la vida, de ver la música, de hacer música. O sea, el violinista tiene una forma de hacer música. Mi trompetista, por ejemplo, viene del mundo de la música académica, con una formación académica grande, pero además tiene un mariachi y música popular mexicana. Wow. O sea, un mariachi, pues. Entonces, él tiene otra visión. Entonces, tú lo que tienes que... Y los muchachos de la música urbana tienen otra visión. Entonces, no es solo que es que la música urbana es que la música es nueva. No, es que yo trato de ese señor... He hecho muchos discos de música folclórica últimamente. Hice un disco nuevo que va a salir de música folclórica de Aruba. Hice música folclórica de Costa Rica, países de los cuales yo era ajeno y que se conoce poco musicalmente o que no, de su propia identidad, y que me llamaron para mí para hacer ese trabajo de cómo llevar esa identidad, buscar esa identidad y cómo llevarla a un sonido internacional y digerible para mucha gente. Entonces, cuando vas a eso, tú vas hasta el señor viejito que toca ese instrumento folclórico, XN instrumento folclórico, y entonces tienes que aprender de él y de su visión y de cómo ve la música. Entonces estos muchachos nuevos, ¿qué aprendemos de estos muchachos nuevos? Ese también, esa forma que hay. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Es imposible que tú lo puedas aprender todo. Entonces tú más bien, yo hasta delego los aprendizajes. Miren muchachos, ¿será que pueden averiguar cómo es que se hace esto ahora? Y entonces a veces los muchachos inclusive son más rápidos en solucionar los problemas. Claro. Y mira, queremos hacer esto, queremos afinar tal cosa de esta manera, queremos grabar ahorita que estamos con el Atmos. Por ejemplo, Atmos es algo que no está escrito nada. Claro, Atmos, se está escribiendo ahora. Se está escribiendo ahora, entonces no hay reglas. Entonces, esto es un momento maravilloso para la música en ese aspecto, porque no hay un acervo cultural. En la ingeniería mezcla y en la producción, cuando vas a la ingeniería mezcla, el vallenato tiene tanto tiempo que tiene un sonido, el vallenato en Valledupar tiene la salsa de Cali. O sea, no sé decírtelo con la exactitud, pero los ingenieros de mezcla que hacen salsa seguro te van a decir, mira, en la salsa de Puerto Rico la conga va a la derecha y la tumba va en el centro. Sí. Pero en Cali la tumba va para acá. O sea, ya hay unos acervos culturales, inclusive de los panoramas, los instrumentos, donde van los trombones, van las trompetas. La salsa del Bronx tiene un sonido, volviendo al tema de la salsa. Entonces... En el Atmos ahora... En el Atmos no está escrito. Eso se está escribiendo. ¿Dónde ponen la trompeta? ¿Aquí adelante, aquí atrás, abajo, en el piso? Y esos son, vamos a decir, como gente joven que se está metiendo en eso, que por ahí tiene una formación, pero en realidad es algo que por ahí a nosotros, que venimos con otras cosas, por ahí no nos da tiempo, entonces lo que decías de delegarlo a otra gente que sabe más, claro, es que es eso. Por eso está bueno que nosotros estamos, bueno, sobre todo ustedes con este equipo de producción tan grande, están aprendiendo de todas estas nuevas generaciones que se internan en nuevas tecnologías y todo, y hace que puedan salir productos con sonidos modernos, utilizando técnicas quizás también, o vamos a decir musicalmente, formaciones, formatos tipo la sinfónica y demás, llevarlo a una nueva era a partir de estas nuevas tecnologías, a partir de estas nuevas mentes que se meten a estudiar bien cómo funciona eso, ¿no? Así que... Nada, es muy interesante. Bueno, nada, Raniero, esto yo quería más que nada invitarte a charlar un ratito con nosotros. Seguramente en algún momento hablemos más en otro capítulo, pero bueno, para que la gente que nos escucha te conozca un poco más, aprenda un poco de tu experiencia, de lo que has contado, cómo estás viendo cómo va toda la industria actual, este futuro que nos agarró por ahí de repente con tanta herramienta tecnológica y que nosotros tenemos que adaptarnos a cada momento. Anoche Raniero me decía, acá en Uruguay que fuimos al teatro, me contaba de unos micrófonos y una tecnología nueva que sale de microfonía inalámbrica y de las frecuencias, y es que estar al tanto de todo realmente es un poco agobiante, pero a la vez también es bastante, vamos a decir, apasionante que estén saliendo tantas cosas nuevas y que tantas nuevas generaciones ahora se estén integrando, como metiendo a estudiar bien todo eso, y nosotros podamos aprender a delegar y demás en eso. Gracias por estar acá en este espacio, siempre bienvenido. Vamos a volver a hablar seguramente de otras cosas y nada, ya saben a todos los que nos escuchan a dónde estamos. Así que gracias.